Buenos días a todos y todas los compañeros que en este momento pues están enlazados con todos nosotros, ¿verdad? Es un privilegio el estar hoy acá y el poder contar con estas herramientas tecnológicas. Agradecemos al CIF, a doña Virginia Zúñiga Mesén, a don Walter Morales Ortiz y a todo el Centro de Información Hacendaria por este privilegio y por esta gran oportunidad que tenemos de poder transmitirles a todos y a cada uno de ustedes la información que nos fue impartida en uno de los cursos a los cuales tuvimos el privilegio de asistir. El día de hoy también quisiera dar un agradecimiento antes de iniciar pues a los compañeros que nos van a acompañar el día de hoy, ¿verdad? Bueno, Jorge López, a Sergio Tinoco, que está en Peñas Blancas, y es la primera vez que estamos con este tipo de enlace, y es la primera vez pues, por parte del CIF que estamos haciendo este tipo de conexión. Entonces es una herramienta bastante valiosa y una experiencia, bueno, la primera experiencia en este campo. Entonces también les agradecemos a los compañeros de Peñas Blancas. Y un agradecimiento muy grande y específico a los compañeros expertos en temas muy puntuales que nos van a asistir el día de hoy, como Alberto Villalobos, del Laboratorio Aduanero Nacional y además miembro importante de la ANAC. Más adelante vamos a ver qué significa la ANAC y qué representa eso para nuestro país, que es de gran importancia. Además, un agradecimiento muy especial a don Kevin Brown, de Policía de Fronteras, del Ministerio de Seguridad Pública, por estar hoy acá, porque fuera del Ministerio de Hacienda nos quiso colaborar en un área muy específica que vamos a ver más adelante, que es lo del perfil de riesgo del sujeto, que son herramientas que en el día a día vamos a necesitar en nuestro trabajo. Vamos a ver, la charla del día de hoy tiene como nombre la interdicción de armas de destrucción masiva. Y a lo mejor ustedes se van a pensar y van a decir, bueno, ¿y eso por qué en Hacienda? ¿Verdad? ¿O por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque si tenemos regulaciones específicas a nivel de armas y explosivos. Tenemos armas y explosivos que son prohibidas, ¿verdad? Que de todo no se pueden importar, no pueden ingresar al país. Pero adicionalmente también tenemos cierto tipo de armas que tienen restricción, es decir, que no es que son prohibidas, se pueden ingresar al país, pero que tienen cierto tipo de regulaciones específicas, por medio de permisos, específicamente por parte del Ministerio de Seguridad Pública, y pueden ingresar al país. Sin embargo, vamos a ver, muchas veces no percibimos en nuestro intelecto, en nuestra mente, que existen cierto tipo de mercancías que pueden estar ingresando a nuestras zonas de fronteras, llámese aéreas, marítimas o terrestres, que puedan ser utilizadas para elaboración de armas, que no son solo armas convencionales, que son armas de destrucción masiva. ¿Qué quiere decir eso? Que son armas de mayor alcance. Y entonces pensamos que eso solamente pasa en las películas y fuera de nuestras fronteras, pero no. Estamos viendo en los últimos tiempos y hemos sido testigos de todo lo que se ha venido dando con narcotráfico, contrabando, ¿verdad? De armas, de explosivos, de personas, de todo lo que está viniéndose dando. Costa Rica, dichosamente tenemos, vamos a ver, una geografía privilegiada. ¿Por qué razón? Porque somos un puente. Un puente que siempre ha sido de comercio, de norte al sur, y ahora con el canal tan cercano a nosotros, de este a oeste. Sin embargo, también, además de tener ese privilegio por parte de esta ubicación, también tenemos una gran responsabilidad, porque somos puente de ingreso y de trasiego de cierto tipo de mercancías que son de alto grado de peligrosidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay ciertas mercancías, y lo vamos a ver más adelante, que a lo mejor a simple vista están pasando por frente de nosotros, ¿verdad? Y no creemos que pueda tener un impacto tan nocivo y tan peligroso para no solamente nosotros, los que estamos ahí a la par, viendo la mercancía pasar, sino que también un impacto mayor, que puede propagarse a nivel de escala superior y que además de eso muchas veces es invisible, no lo vemos, que lo vamos a ir viendo por el tipo de armas que se pueden elaborar. Entonces, ¿qué importancia tiene esta presentación para el Servicio Nacional de Aduanas? Muchas. Tenemos que concientizarnos, tenemos que saber que por nuestras fronteras están pasando N cantidad de materiales que puedan ser utilizados en este momento para la destrucción masiva de personas. Personas, agricultura, suelos, objetos, para un montón de fines no lícitos y que a lo mejor la mercancía que está pasando pues pareciera ser a primera vista de que es lícito. Entonces por ahí la importancia de por qué tenemos que regular este tipo de situaciones a nivel nacional. Costa Rica ha suscrito cierto tipo de convenciones a nivel internacional, lo vamos a ir viendo y regulando sus leyes, pero ha asumido una posición de responsabilidad frente a la comunidad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Costa Rica dice, yo estoy aquí presente, sí, yo soy un país de puente, pero además yo soy un país que quiero incentivar a lo que es el control y la interdicción de ese tipo de armas. ¿Cómo? A través de regulaciones específicas de cierto tipo de mercancías, y es lo que don Alberto hoy nos va a relatar, la experiencia que hemos tenido al respecto. ¿Por qué?
porque efectivamente hay mercancías, como bien lo decía anteriormente, que a primera vista parecen lícitas, pero que el fin por el cual están siendo importadas o ingresadas a nuestro país no es un fin lícito, viene vinculado a otro fin, no tan lícito. Entonces, por ahí un poco el porqué de la importancia de la regulación. Como objetivo general de la presentación, quisimos señalar lo siguiente, y dice así: analizar la necesidad de controlar cierto tipo de mercancías que podrían ser utilizadas en la fabricación de armas de destrucción masiva. Y es esto que les estoy mencionando. Si nosotros no sabemos qué tipo de mercancías podrían ser utilizadas para este tipo de elaboración de armas de destrucción masiva, evidentemente no podríamos ejercer ningún tipo de control sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Informarnos. Y justamente este tipo de charlas lo que están produciendo es una retroalimentación de algo que nos han venido pues a enseñar ciertos especialistas en el tema. Y nos han dicho, bueno, aquí tenemos que regular cierto tipo de componentes químicos, por ejemplo, para la elaboración de un arma química, o cierto tipo de productos radioactivos que podrían causar enfermedades nocivas a un gran grupo de personas, o cierto tipo de sustancias que podrían generar además de un impacto a nivel biológico por medio de virus, bacterias, ese tipo de temas. Entonces, un poco por ahí seguimos con el objetivo específico que queríamos señalar para esta charla, y es familiarizar lo que acabamos de mencionar al participante con la amenaza de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es que ustedes dirán, a lo mejor, bueno, pero es que en Costa Rica no vemos nada de eso. No, sí, Costa Rica ya lo hemos venido viendo en los últimos años. Antiguamente pareciera ser más bien como que teníamos como una venda y no queríamos verlo. Yo creo que Costa Rica se ha concientizado en esto, ha dicho, voy a comprometerme, y se ha comprometido a nivel de un montón de temas, llámese narcotráfico, en armas, en fronteras, que son los compañeros que nos van a acompañar el día de hoy, y que son una pieza fundamental del control en nuestras fronteras. Y bueno, y a nivel también del Ministerio de Hacienda, es una gran oportunidad de poder estar formando parte de este tipo de control al nivel de ingreso de mercancías. Entonces, por ahí la importancia de este tipo de charlas. Otro objetivo específico que señalamos fue el de entender los métodos usados por grupos internacionales y países para evadir controles globales. Y ahorita nos van a mencionar los compañeros algunas de esas situaciones que se están utilizando para poder evadir. Es decir, el poder utilizar a un sujeto X que tiene una empresa encargada del agro, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, por medio de él, poder importar cierto tipo de mercancías que supuestamente de forma lícita vienen destinadas al agro, pero que el fin no va a ser ese, sino la elaboración de algún tipo de arma de destrucción masiva. Entonces, un poco por ahí, el canalizar la información, una labor de inteligencia, de trabajo, de riesgo, de análisis, que es un poco lo que ha venido planteando y trabajando la ANAC, la Autoridad Nacional de Armas Químicas, ¿verdad? Y que forma parte del compañero Alberto Villalobos, como parte y representante del Ministerio de Hacienda en esta organización. Otro objetivo específico es el de concientizar sobre la amenaza que representan los movimientos de embarques, bienes y personas. Sí, por nuestra frontera no se está pasando simplemente una lámina o un tanque de un tipo de mercancía, no, están pasando cargamentos grandes y fuertes, no solamente para la importación a nivel nacional, sino que también por el trasiego, porque por las fronteras pasan, simplemente ingresan y salen. Pero ¿qué está pasando y qué está saliendo de nuestras fronteras? Ese es un poco el tema que estamos planteando el día de hoy. Otra cosa es informar al participante, o sea, a todos los compañeros que están en este momento pues conectados a nivel del sistema, con el rol que Costa Rica tiene en la comunidad global para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva y los logros alcanzados por nuestro país. Es un poco lo que don Alberto nos va a plantear el día de hoy. Todo el trabajo que ha venido haciendo la ANAC, los diferentes instituciones públicas, los diferentes ministerios que forman parte de esta autoridad nacional, y pues un poco el tema del control que se ha venido desempeñando, ¿verdad? Y algunos ejemplos que se han venido apareciendo por ahí. Entonces, muy importante la participación de don Alberto, que nuevamente le agradezco que esté el día de hoy acá. Bueno, un poco de la introducción, que es básicamente lo que les acabo de mencionar. Es importante para todo el Servicio Nacional de Aduanas que está presente hoy acá, todas las autoridades, es más, fuera del Servicio Nacional de Aduanas. Inclusive me dicen que los compañeros de la Policía de Control Fiscal están algunos compañeros conectados y presenciando esta presentación. Y es importante porque los compañeros de Policía de Control Fiscal están también en nuestras fronteras, están en una labor conjunta con otros cuerpos policiales y con otras instituciones públicas, y es eso. Sabemos que tenemos diezmados, tal vez muchas veces nuestro personal, nuestros funcionarios, pero la idea más bien es trabajar conjuntamente, y por eso tal vez en esta mesa vamos a ver pues un poco el ejemplo de esto, ¿verdad? De todo el trabajo conjunto que se ha venido desempeñando y trabajando por estos aspectos.
La idea más bien es unir esfuerzos en nuestras fronteras, unir esfuerzos en ingreso aéreo, unir esfuerzos en ingreso naviero, para poder canalizar y para poder ir interviniendo ese tipo de situaciones de riesgo para nuestra seguridad nacional. Un poco vamos a ver el fundamento jurídico, no los voy a aburrir mucho con esto, simplemente es como señalar, quizás acá, si querés seguimos con la otra diapositiva, vamos a señalar acá quizás ciertos fundamentos específicos que ha venido trabajando a nuestra nación, nuestro país, en ese tipo de temas específicos. Porque Costa Rica, ustedes sabrán, tiene un montón de convenciones a nivel internacional, con cierto tipo de compromisos a nivel internacional que ya pues ha suscrito. Sin embargo, específicamente para lo que es la interdicción de ese tipo de armas, el control de ese tipo de armas, el trasiego de ese tipo de sustancias o mercancías que podían ser utilizadas para la fabricación de esas armas de destrucción masiva, bueno, tendremos ahí en primer lugar la Convención de las Naciones Unidas sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. Sobre eso Costa Rica ya se reguló por medio de una ley ordinaria de la República que era el número 7571 y se la señalo allí, donde ya Costa Rica a nivel interno ya nacionalizó ese convenio y lo pudo pues llevar a un nivel de carácter legal. Quiere decir que debemos de aplicar los principios de legalidad, ¿verdad? Todo funcionario público. No podemos entonces desconocer que existe esa obligación de venir a intervenir en esos temas, no podemos desconocer que Costa Rica no tiene armas suficientes a nivel legal para poder combatir eso. Todo lo contrario, Costa Rica ha venido regulando esto para que podamos entonces, en una aplicación específica en la ejecución de la normativa, podamos tener un fundamento y un sustento jurídico para que en el día de mañana, cuando se vayan a juzgar estas causas a nivel judicial, pues entonces tener todo el aparato a nuestro favor, todo el aparato jurídico. Por medio del decreto, ahí le señalamos el decreto 27711, ese fue el por medio del cual se creó esta Autoridad Nacional de Armas Químicas. Sin embargo, fue derogado, y ayer lo estuvimos comentando don Alberto y mi persona, fue derogado y fue reglamentado inclusive con este otro decreto que señalamos ahí, que es el 33015. Esta Autoridad Nacional de Armas Químicas es un órgano que fue creado por medio de dicho reglamento. ¿Y qué es lo que pasa con esta Autoridad Nacional de Armas Químicas? Es un órgano que está adscrito al Ministerio de Salud. Ellos son como el pilar esencial sobre este tipo de temas, pero adicionalmente a esto está siendo integrado por diferentes ministerios, y entre esos está el Ministerio de Hacienda. Dichosamente tenemos hoy la participación y la colaboración de don Alberto Villalobos, quien es nuestro representante ante el Ministerio de Hacienda, ante el Ministerio de Salud, ¿verdad?, en esta autoridad. ¿Por qué razón, don Alberto? Bueno, don Alberto es un funcionario del Laboratorio Aduanero Nacional, una persona de gran valía y experiencia en materia aduanera y además en ciertos aspectos un poco más técnicos, ¿verdad?, que a lo mejor ninguno de nosotros puede entender fácilmente, pero para ellos se hace más fácil. Y entonces, evidentemente, para poder ejercer algún tipo de control de este tipo de mercancías, pues necesitamos personas que conozcan de ciertos temas un poco más complejos, ¿verdad?, como es la parte de los elementos químicos, componentes, de sustancias, ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, don Alberto, nuevamente muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros y es un placer tenerlo acá. Dentro de los fundamentos, tenemos ahí, no sé si lo pueden ver mejor, porque está un poco, vamos a ver, un poco como claro. Vamos a ver, volvemos a repetir la convención, ¿verdad?, sobre la prohibición de armas químicas y su destrucción, y ahí está enlazado con la ley, el 3571, por medio de la cual Costa Rica vino a regular esto. Hay un decreto ejecutivo de 33015, que es el que acabamos de mencionar, que es el que está vigente, y verdad, y el que viene a regular la ANAC, esta Autoridad Nacional de Armas Químicas. También adicionalmente tenemos el decreto ejecutivo 36315, modificaciones al arancel centroamericano de importación. Y a lo mejor ustedes me dirán, ¿por qué esto aquí? Bueno, justamente esos son los temas que venimos a plantear el día de hoy. Tenemos cierto tipo de mercancías que son mercancías de alto riesgo. ¿Alto riesgo en qué sentido? En que puedan ser utilizadas para la elaboración final de armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, Costa Rica ha hecho sus esfuerzos, ¿verdad?, a nivel jurídico, para poder entonces regular ese tipo de ingresos de mercancías. Y para eso entonces se han creado cierto tipo de permisos adicionales para poder ingresar a nuestro país ese tipo de mercancías. Está además la resolución DGA 075-2015, reforma al arancel automatizado de Dirección General de Aduanas, que justamente
a nivel de la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, que está veniendo regulando ese tipo de reformas, ¿verdad? Implementando ese tipo de requisitos y de permisos adicionales que se tienen que cumplir con cierto tipo de mercancías vulnerables o de riesgo, ¿verdad? ¿Para poder qué? Para poder frenar un poco esto, y para poder entonces identificar quiénes son los sujetos que van a importar ese tipo de mercancías, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y por qué lo van a hacer, ¿verdad? Después además está la ley 7975, es una ley de información no divulgada, publicada en el 2000, la ley 4573, vean que todo esto viene a hacerse reformas al Código Penal y reformas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya teníamos legislaciones ya vigentes antes de esto, pero ¿qué es lo que ha venido haciendo Costa Rica? Bueno, implementando reformas. Vamos a elevar entonces la denuncia penal, bueno, entonces vamos a implementar entonces tipos penales. ¿Para qué? Para poder perseguir ese tipo de situaciones. Lo hemos venido viendo con materia de narcotráfico, con legitimación de capitales, ¿verdad? Que vienen, a final de cuentas, muy de la mano, porque mucho de esto viene un poco como el contrabando y delitos que van muy de la mano y que tenemos que ir regulando. Entonces ahí podemos ver y apreciar precisamente las reformas que se han venido dando en materia penal. La ley de armas y explosivos también es una de las regulaciones que tenemos, ¿verdad? Que no solamente lo que mencionaba antiguamente, ¿verdad? Que no solamente tenemos armas prohibidas, sino que también armas reguladas, ¿verdad? Y que para su regulación contamos con los permisos necesarios que tenemos que vigilar en nuestras competencias como aduanas que somos, ¿verdad? En materia aduanal tenemos que regular esos controles y esos permisos específicos que dan otros ministerios, como el caso del Ministerio de Seguridad Pública en este caso. Adicionalmente tenemos la Ley General de Salud, que justamente esta ley, la que viene a implementar el marco, ¿verdad? La que viene a regular un montón de temas de situaciones de riesgo a nivel de salud pública y seguridad nacional también, inclusive se puede implementar de esa manera. La Ley General de Aduanas, evidentemente, hemos venido trabajando en diferentes reformas, inclusive, de manera de ejemplo, podemos citar que recientemente la Ley General de Aduanas sufrió una reforma importante en el año pasado, en noviembre del año pasado, 2015, bastante importante la reforma en materia de delitos, en contrabando y defraudación aduanera, porque allí se implementa también lo que es el contrabando y defraudación agravada. ¿Cuándo así? Cuando hay mercancías que requieren de ciertos permisos, ciertas notas técnicas, ciertas regulaciones específicas, y están siendo objeto de control aduanero, o simplemente no cumpliendo con nada de eso. Entonces, un poco ahí, el compromiso que tiene no solamente Costa Rica, sino a nivel institucional, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de la Dirección General de Aduanas, para poder regular ese tipo de situaciones, y creo que la Dirección General de Aduanas ha dicho, estoy aquí, quiero regular esto, y lo ha venido trabajando a nivel jurídico, en compañía justamente de la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios, justamente. Adicionalmente está la Ley 7664, Ley Fitosanitaria del Estado y sus reformas, evidentemente, lo que les comentaba antiguamente. Muchas veces en los puestos de trabajo tenemos muchas instituciones públicas que competen ahí mismo. Entonces tenemos gente del MAC, gente de migración, gente de aduanas, gente de policía de fronteras, gente de policía aeroportuaria, dependiendo del puesto donde estemos. Y la idea más bien es entonces poder unir esfuerzos, coordinar trabajos para poder determinar efectivamente logros en común, ¿verdad? Y un poco esto de la seguridad nacional. Daremos inicio entonces a la exposición de armas químicas. Buenos días. La parte de armas químicas que nos corresponde a nosotros, establecido a través de una charla que recibimos anteriormente, es casi que introductorio para nosotros, porque ha sido un problema serio el encontrar gente capacitada a nivel directamente de aduanas, y nos encuentra así como desubicados, la verdad. Nos encuentra desubicados en el sentido de que no tenemos el conocimiento clave específico, y entonces este tipo de charlas así son como introductorias para irnos metiendo en ese asunto. Por eso es que dependemos de gente especializada, como los muchachos que nos están acompañando el día de hoy, la gente de Laboratorio Aduanero y de Policía de Fronteras, y otros como la Policía Fiscal, ¿verdad?, que sirven para amarrar esa condición y para poder identificar sobre todo a la hora de ingresar la mercancía al país. Muchísimos de nosotros quisiéramos tener muchísimo más conocimiento, sobre todo cuando tenemos que hacer una revisión física de una mercancía que ingresa al país y que evidentemente viene en forma camuflada, ¿verdad? Porque si a nosotros a nivel de descripción de la mercancía podemos identificarlos ya en el arancel centroamericano,
ya está establecido previamente un cierto condicionamiento con las notas técnicas que se exigen. El gran problema es que no necesariamente la podemos identificar cuando vienen en esa forma, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros necesitamos de todos los entes que nos puedan cooperar y nos puedan ayudar a poder identificar. Bajo esas circunstancias, entonces, las armas químicas, ¿qué son? Bueno, son ciertas mercancías con propiedades tóxicas que intentan para matar, para herir o para incapacitar al enemigo. Debemos hacer una aclaración que no toda arma química, que no todo producto químico es prohibido. Hay ciertos productos químicos que ingresan a nivel farmacéutico y otras instituciones que, dependiendo del uso y la condición, el porcentaje de utilización, entonces dejan de ser dañinas para pasar a ser más bien beneficiosas para la salud. Pero, ¿cuáles son las que perseguimos nosotros? Precisamente las que van dirigidas a hacer daño a la población. ¿Cuáles son las rutas? ¿Cuáles son las rutas de entrada de estas armas químicas al cuerpo? Bueno, tenemos casi que todas, ¿verdad? A través de los ojos, el tacto, la piel, la ingestión. Y muchísimas veces no las podemos identificar o el cuerpo no las puede percibir, sino que hasta cuando ya vienen las consecuencias de haberse expuesto a la presentación de un producto químico. Como anécdota, recuerdo en aquellos tiempos en que yo era revisor de aforamiento de mercancías, una vez me tocó abrir un contenedor en donde un producto químico. A uno le dice un producto químico, ok, voy con la declaración aduanera a revisar y ábrame el contenedor. Y cuando se abrió el contenedor, salió, recibimos como un impacto todos los que estábamos ahí, que casi que nos tira para atrás, de como el tiempo de estar encerrada la mercancía, y la clase de producto que había ahí con un olor fuertísimo, y uno a esas alturas no tiene ni idea de lo que le pueda suceder, no tiene ni idea de cómo identificarlo, ni tiene la idea de el impacto que va a recibir. Simple y sencillamente quedó expuesto y se acabó. ¿Por qué sucede eso? Precisamente por desconocimiento. Precisamente por desconocimiento no puede identificar qué tipo de mercancía puede ser letal. Entonces, a través de esa situación, perfectamente pudimos haber quedado contaminados todos los que estábamos ahí cerca, que recibimos el impacto a través de las vías de ingreso. Puede ser ingestión, puede ser los ojos, el tracto respiratorio, la piel o cualquier otra forma. La producción de armas químicas para los que se dedican a ese tipo de comercialización ilícita son relativamente sencillas. Y sencillamente nos sucede, sobre todo a nivel de aduanas, que la importación sea, como dijo la compañera Andrea, en forma camuflada. Puede ser que sea disimulada para una empresa de uso agrícola y resulta que da una utilización de otro tipo a fin de confeccionar ese tipo de productos. Entonces, a nivel de tecnología, eso se está utilizando hace muchísimos años ya, la producción de productos químicos. Son de fácil disponibilidad, son de fácil acceso y perfectamente, dependiendo de la utilización que se le quiera dar, puede ser, como decíamos al inicio, puede ser en forma lícita o en forma ilícita. Algunos, a nivel, nosotros escuchamos a nivel de las noticias, la producción de plantas químicas, sobre todo en los países islámicos, en donde se dedican exclusivamente a hacer daño, nada más. En Costa Rica, pues, dichosamente no tenemos eso. El gran problema de Costa Rica es que es un país de paso. De paso, entonces, nos comentaban la vez pasada, a nivel de la conferencia internacional que recibimos, que la mayoría de los productos ingresan en estos países, pero son de paso, casi que no se utilizan en Costa Rica, sino que van dirigidos a otros mercados como el norteamericano,
y sobre todo a los países islámicos, y ingresan a través de Costa Rica a las fronteras, y nos decía el instructor o los instructores que también a través de el canal de Panamá, ¿verdad? Que es la vía casi que directa para poder ingresar a otras latitudes. La presentación de esos productos químicos no necesariamente pueden ser identificables, ese es el gran problema. Tiene que ser gente que más o menos sepa, esté especializada, que pueda determinar, que pueda tener ese tacto para poder verificar y decir, esto potencialmente puede ser un producto letal, un producto, un potencial para producir armas químicas. El asunto con los químicos de ingreso a nivel de nosotros es que simple y sencillamente vienen envasados, y envasados de forma que perfectamente pueden ser lícitos. Entonces, para nosotros muchísimas veces a la hora de revisar la mercancía, verificamos y todo está bien. Ese es el gran problema, todo está bien, porque a nivel documental está bien, a nivel de efectivo, a nivel de factura todo está bien, a nivel de la revisión física del tipo de producto que estamos viendo está bien, y entonces se necesita ese tacto, ese conocimiento más allá para poder determinar este tipo de mercancía, si es o no permitido, o si más bien se puede proceder a detenerlo y hacer la verificación con los entes especializados en este caso. Los métodos comunes de desvío de artículos controlados, como lo dijimos anteriormente, hay muchas formas, se fabrican, se le da una utilización diferente al producto que ingresó, se camufla a nivel de empresas que se dedican o se registran para un bien y resulta que producen otro tipo. Lo típico que se está dando a nivel de nuestras naciones, ¿verdad? El sobornar a funcionarios, y a través de eso pues todo sale bien. El brincarse las leyes, por así decirlo, muchísimas veces dicen esto lo presentan, y dependiendo de quién lo presente, y depende de la forma en que lo presente, y depende de la persona que le atienda, pues pasa a ser lícito un producto ilícito, ¿verdad? Entonces hay muchísimas formas de ingresarlos desdichadamente, y entonces ahí se necesita la especialización para poder determinar, y los controles determinados para que no puedan ingresar más al país. Para poder controlar el ingreso a este tipo de mercancías se necesita, como ya les he venido diciendo, gente especializada, como quien, precisamente como los compañeros de Policía de Fronteras, que son especializados en determinar ese tipo de productos, como la gente de laboratorio aduanero que puede determinar. ¿Cuál es la labor nuestra a nivel de aduanas? Es la de, ante una situación de posibilidad de detener la mercancía y llamar a la gente especializada para que se haga cargo del asunto y puedan determinar si efectivamente es o no el tipo de mercancía peligrosa o de uso peligroso, para que se pueda detener la mercancía y se pueda dar el tratamiento que corresponde. Insisto, a nivel de aduanas es bastante difícil, muy difícil. A nivel de aduanas, los funcionarios aduaneros, nos encantaría tener el conocimiento especializado para poder detectar ese tipo de productos todo el tiempo, pero a veces se puede y a veces no se puede. A veces necesita una especie de tacto ahí diferente para poder determinarlo. Muchísimas veces lo logramos, pero en algunas ocasiones desdichadamente. Mejores prácticas. Los funcionarios de aduanas y los entes fronterizos, por eso nos estamos reuniendo nosotros, por eso estamos coordinando para intercambiar opiniones, y que ellos nos transmitan muchísimas veces
esa forma de detectar casi que un poco diferenciado. Nos comentaba precisamente un compañero anteriormente, cuando estuvimos en la charla internacional, un compañero precisamente de fronteras, de la forma de detectar una persona que está ingresando un tipo de mercancía ilícita, que muchas veces cambia de comportamiento, o sea, da ciertos indicios que nosotros a nivel de aduana casi que imposible detectar. Yo nos decía, por así decirlo, ahí que me acuerdo, la gente se pone sudorosa a veces, la mirada no le sostiene la mirada, le tiemblan las manos. Algunas cuestiones que para nosotros realmente eran nuevas, de una forma de detectar una persona que está tratando de ingresar un tipo de mercancía ilícita. Y qué bueno que existen estas cosas y que hay retroalimentación, porque nosotros, realmente para nosotros la mayoría de las veces no podemos detectar. Entonces, esa retroalimentación a través de los muchachos de frontera y sobre todo la parte también de identificación de tipo de mercancías y de comportamiento del ser humano como tal, cuando cambia la forma de ser, nos ayuda muchísimo para poder al fin y al cabo poder detectar, y cuando ellos no estén, pues por lo menos tener nosotros una posibilidad de poder detectarlo y poder contactarlos a los entes especializados. Eso en cuanto a armas químicas. En cuanto a las armas radiológicas, es algo parecido a las químicas, simple y sencillamente es en forma radiactiva. Hay que ser claros en un asunto. Si es difícil detectar armas químicas, es muchísimo más difícil detectar armas radiológicas. Porque, según nos decía el instructor, el detectar armas radiológicas a nivel de verificación, a nivel de verificación física de la mercancía, es casi que imposible. ¿Por qué? Porque no se puede detectar, no se puede sentir olor, no se puede sentir una vibración, no se puede ver un tipo de mercancía diferente. Simple y sencillamente, para eso se necesitan ciertos aparatos detectores para que den las alertas y uno poder controlar la mercancía, o por lo menos ya crear la alerta para que alguien especializado pueda venir a verificar el tipo de mercancía. Nos decían, hablar de contenedores, porque muchas veces uno se hace la idea de un contenedor, esa forma grandota de metal, ¿verdad?, donde viene la mercancía, y no necesariamente un contenedor, perfectamente puede ser un frasco pequeño, en donde venga un producto altamente tóxico o radiológico, y que uno ni cuenta se da, ni idea tiene que pueda venir ahí. Entonces, por eso de ahí la importancia de la detección a través de aparatos que nosotros, y yo entiendo que en Costa Rica ya hay ciertos entes especializados que están coordinando en eso, pero nosotros a nivel de aduanas, pues desdichadamente no lo tenemos, ¿verdad? No lo tenemos. Y entonces de ahí la importancia de la coordinación con los entes especializados. Cuanto a armas radiológicas. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, entender con algunos de los materiales radioactivos pueden usarse para hacer armas radiológicas, para reconocer materiales para posible uso de dicha arma. Nos comentaban sobre este tema de uso radiológico, que la mayoría de las veces los usan a nivel de los países islámicos para hacer este tipo de armas de uso radiológico, y que una de las formas o de los mecanismos es a través de lo que llaman el mercado negro, que la mayoría de las veces son armas de destrucción que los usan sobre todo los que quieren perjudicar a los gobiernos, sobre todo en los países islámicos, y enfocados la mayoría de veces a través de Estados Unidos. Y entonces a nosotros nos utilizan como un lugar de paso nada más para poder llegar a esos mercados. ¿Qué es un arma radiológica? Bueno, cualquier arma que esté diseñado tenga intención de liberar radiación o radioactividad a nivel peligroso para la vida humana, o
cualquier dispositivo o objeto que sea capaz que sea diseñado para la intención de poner en peligro la vida humana, la liberación de radiación o radioactividad. La forma de dispersión de las armas radiológicas es la mayoría de las veces lo que le llaman una bomba sucia. ¿Qué es una bomba sucia? Bueno, una bomba común y corriente que no va con la intención de hacer daño a través de la explosión, sino a través de la dispersión de la radiación o el daño a través de la explosión que sucede. Entonces, esas bombas van dirigidas para una población que la mayoría de las veces no recibe el impacto de una vez, sino que el daño lo recibe en tiempo después de haberse hecho la explosión, se recibe el daño a la población. Nos decían que tanto las armas químicas como las radiológicas muchísimas veces utilizan elementos o mecanismos para poder dispersarlos a través del aire, a través del agua, a través del aire, de los conductos del aire en los edificios. Entonces es una forma de hacerle llegar a la población que va dirigida el daño potencial. Hay que entender que el arma radiológica, como uno decía, no es una explosión nuclear, no es un daño con la explosión, sino el material que va ingresar, que va incluido en esa bomba es el que a la hora de la explosión se dispersa y ese es el que hace daño. No es un dispositivo nuclear improvisado y podría ser convencionales, ¿verdad? Combinados con material radioactivo perfectamente. Entonces, los agentes químicos utilizados pueden ser utilizados a través de una explosión o a través, como les decía, a través de un ente que pueda hacerle llegar a la población. Consecuencias de las armas radiológicas, a través, primero que nada, hay que tener claro que hay que identificarlas. Si no las identificamos, igual nos pasó a la par y ni cuenta nos dimos. El ente especializado, que en este caso serían los detectores a través de mecanismos que puedan decir aquí se activan las alarmas para un tipo de mercancía que es de este tipo. A partir de ese momento que nosotros lo detectemos, lo que se tiene que hacer es llamar al ente especializado. ¿Para qué? Porque dependiendo del daño potencial que vaya a hacer, hay que cercar el área, hay que evacuar temporalmente, hay que controlar el abastecimiento de agua o de aire. Hay muchísimas formas que la mayoría de las veces hay que... la mayoría de las veces el arma de destrucción masiva es a largo plazo, como nos decíamos, y el control que debe hacerse en su momento es inmediato, cercando el área, controlando, y muchísimas veces, bueno, lo vemos nosotros a nivel de Costa Rica, lo vemos muchas veces a nivel de películas, porque no lo hemos vivido, que muchas veces lo que hace es que se acerca incluso una población entera, ¿verdad? Se controla de manera que se le niega tanto el acceso como la salida a la gente para que todo se pueda controlar y verificar el daño potencial que pueda tener y luego terminar. ¿Ok? Hasta aquí armas radiológicas y químicas, y el compañero Sergio continúa con las biológicas. Bueno, buenos días compañeros, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenos días, aquí estoy con el compañero Walter Morales. Buenos días compañeros y compañeras. Buenos días. Nos toca hablar un poco sobre lo que son armas biológicas. No sé si pasamos de una vez a la primera, sí.
podemos entender las armas biológicas que son básicamente, las armas biológicas están contenidas por virus y bacterias, que tienen unas características que son altamente contagiosas y que van dirigidas a afectar la salud humana, animal y la agricultura en general. Que hay que entender también que las armas biológicas, uno de los principales motivos que tiene tal vez es, pues sí, crear bastante fatalidad, creando altos índices de mortalidad, pero más que todo crear una zozobra y temor en la población a nivel general, y máximo hoy en día con las capacidades y cualidades que tenemos con la comunicación, en que pasa algo en algún lugar y nos damos cuenta absolutamente en todo el mundo. Entonces, ese es uno de los principales motivos que tiene estas amenazas, tanto esta biológica como las otras que ha estado compartiendo el compañero. Bueno, las armas biológicas dices uso intencional de agentes biológicos como lo son el anthrax para causar daños humanos, la vida humana. Ya vimos lo que pasó después del ataque de las Torres Gemelas en el 2001. En el año 2012 comenzaron a dar ataques de ese tipo en Estados Unidos usando este agente biológico como el anthrax. Que lo que realmente lo que causó tanto no fue las altas tasas de mortalidad, sino como crear exactamente eso de lo que hablábamos o de lo que les hablaba, que es la zozobra y el temor que crea en la población. Y lo que viene a generar esto es más que todo un grave daño económico a los países, porque la gente ya deja de hacer cosas que comúnmente hace porque tienen mucho temor. ¿Cómo? Sí, tienen mucho temor. También las entendemos como enfermedades infecciosas, de transmisión incidental, no intencional, de una enfermedad de humanos a otros portadores de la enfermedad, como lo es la infección de humanos con fiebre aviar por exposición a porcinos o aves. Esa es otra de las maneras que puede ser que las armas biológicas afectan grandemente sobre la vida humana, animal y la agricultura, como lo manifestábamos antes. Ya vimos ese problema que se nos dio aquí, precisamente en Costa Rica, en esta zona vimos que el Ministerio de Agricultura estuvo sacrificando muchísimas aves por el problema de este virus de Newcastle que llamaban. Es parte de esto, aunque no lo entendamos de esa manera, porque realmente a veces como autoridades tenemos que mantener cierto nivel de información que no puede salir a la luz pública, ¿verdad? Entonces, pero realmente esto fue un problema grave que nos afecta a nivel general a todos, y por ese medio, imagínense, las aves, los pollos y todas esas carnes son de consumo humano, ¿verdad? Y obviamente que podrían infectar a una gran cantidad de humanos. Y hubo una campaña fuerte en ese sentido por esta zona. Después pasamos a lo que es terrorismo agrícola. Es un uso intencional de agentes biológicos para causar daño a cosechas o ganado, la misión o el objetivo de infundir terror económico o psicológico. Es parte de lo que les hablaba, de lo que crea la zozobra y el temor en la población, ¿verdad? También vimos la parte donde afecta el ganado bovino, con este tema de las vacas locas, que realmente a nosotros no nos afectó aquí en Costa Rica, pero sí afectó mucho en Europa y Sudamérica. Es parte importante que tenemos que entender. Otra cosa que quería decirles también, que como autoridades que somos en las fronteras y como primera fuerza que somos las aduanas, ¿verdad? En conjunto con el Ministerio de Agricultura y Fuerza Pública aquí en frontera y otras autoridades que actuamos conjuntamente, pues tenemos que entender que somos como la primera fuerza, ¿verdad? Para minimizar esos riesgos, para reducirlos. Porque realmente en esta materia que estamos hablando hoy, el principal objetivo de nosotros no es desactivar o
o inmovilizar una situación, sino prevenir. La prevención es nuestro principal objetivo como administración, como fuerza, como primeras fuerzas de choque en frontera y en puertos y en aeropuertos. Ese es nuestro principal objetivo. Me pasas a la próxima. ¿Qué son agentes biológicos y armas biológicas? Un agente biológico es un microorganismo vivo, una sustancia inerte biológicamente activa, producida por un organismo viviente que causa enfermedades en las personas, el ganado y los cultivos. Las armas biológicas son un agente biológico para causar enfermedades de manera intencional, para herir o matar a fuerzas militares, la población en general. La CDC, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, calificó en 3 grandes grupos a las amenazas biológicas, como son los virus y las bacterias. En el grupo A tendríamos el anthrax, botulismo, las pestes, la viruela y tuliremia, que tienen una característica que pueden causar alta capacidad de mortalidad en la población general, y que además puede estar mucho tiempo en el espacio, en el ambiente y en el cuerpo humano también. Después están en el grupo B la toxina de Posidón, la salmonela, la Escherichia coli, el muermo y la citocosis, que son, ese grupo ya es de más moderada capacidad de acción y de daño que pueden causar, y el grupo C, que son enfermedades infecciosas emergentes como virus nipón, antivirus. Este último grupo tiene un problema que es de fácil manipulación, es decir, es de fácil acceso para las personas que quieran hacer daño, es de fácil acceso, manipulación y producción, y eso las hace pues realmente un poco peligrosas, porque es de fácil transmisión también, dicen este Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, dice que estos grupos hay que tener mucho cuidado, obviamente, por eso estamos hoy acá, pues, transmitiendo un poco de lo que aprendimos allá. Dice que, leía por ahí también que nosotros como autoridades necesitamos querer y poder hacer algo sobre estos temas. Realmente creo que estamos pues empezando, ¿verdad? En estos temas como autoridades, pero también tenemos que entender que son una amenaza real, y que tenemos que entenderlo y transmitirlo un poco a la ciudadanía también, y que ellos sepan un poco de qué se trata, porque realmente necesitamos estar capacitados para de alguna manera contrarrestar este tipo de amenazas. Además, hace poco leí en un periódico nacional, ahí en el periódico de Circulación, hablaba un periodista y especialista en terrorismo sobre la facilidad que sería en Costa Rica ejecutar un ataque de ese tipo. Pues eso es algo que nos tiene que poner a nosotros a pensar en que podría pasar, aunque él manifiesta también que pues no hay mucho interés de parte de ese tipo de grupos que atacan, como mencionaba Jorge, allá en parte islámica, en Oriente, de realizar un ataque terrorista en estos países, pero realmente hablaba este señor, este especialista, de la facilidad que sería para un grupo de esos ejecutar un ataque masivo de ese tipo acá en esta región. Somos muy vulnerables. Bueno, esa es la parte de armas biológicas. Sí, pasamos a las armas de uso dual. El compañero Walter nos va a hablar un poco. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Voy a colaborar acá un poco con este tema de las armas de uso dual con todos los compañeros y con Sergio, que estaba aquí cerca. Felicitarlos a todos por excelente participación y disposición en el tema. Hace como unos 2 años tuve la oportunidad de estar en México en este mismo curso,
y fue muy enriquecedor, la verdad. Pero vamos al tema. ¿Qué se entiende por armas de uso dual? Son equipos de uso dual, o materiales, o artículos que pasan por fronteras. Es importante mencionar, como decía Sergio antes y los compañeros, que en primera instancia nosotros somos los funcionarios y funcionarias que estamos en frontera y que somos los llamados a controlar y prevenir el trasiego de algún material que pueda ser utilizado para la fabricación de armas de destrucción masiva, por ejemplo, armas atómicas. En este caso, el objetivo principal es velar por el trasiego de estos equipos y que podrían eventualmente ingresar a los Estados Unidos para fabricar alguna arma de ese tipo. ¿Cómo identificar estos materiales? No es tan fácil, como decía don Jorge. Primero es toda una cultura, hay que capacitar a los compañeros, tenemos que conocer. Por ejemplo, un tubo que puede ser utilizado para la industria, para algo que sea de utilidad de producción agrícola, industrial, podría ser también utilizado para fabricar una bomba atómica. Sería una parte. También tenemos los componentes, los chips electrónicos, o el software que se utiliza en computadoras. Entonces, todo este tipo de productos son los que podríamos controlar, eventualmente podrían tener una doble función. ¿Cómo identificarlo? Bueno, ese es el tema, ¿cómo podemos identificarlo? Por ejemplo, tenemos un telurio, ahí se puede poner, ¿no? Ajá. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos en una página el telurio. Dice, el telurio es elemental con un nivel de pureza igual al superior al 99%, país de destino Filipinas. Uso industrial en aplicaciones metalúrgicas, componentes electrónicos como semiconductores e industrias de hule. Usos militares, sensores ópticos. O sea, es lo que les comentaba, que los chips electrónicos pues son utilizados para el uso de la informática, pero también eventualmente podrían ser usados en dispositivos para, por ejemplo, de armas, en este caso armas atómicas. ¿Qué es lo que se persigue en este caso? ¿Cómo poder identificar este tipo de productos de uso dual? Diría yo que en frontera se tendría que empezar tenemos muchas limitaciones, deberíamos de tener medios de introducción, medios de revisión no invasivos, por ejemplo escáner. Los escáneres son esencialísimos en estos casos, porque podríamos casi que poder ver el 100% de los camiones, contenedores que pasan por la frontera. En este momento todo lo que es tránsito internacional no está sujeto a revisión física ni documental en frontera. Entonces, pues por ahí tendríamos una debilidad. Sí tenemos algunas exportaciones que sí salen en canal rojo, pero no significan mayor cosa que puedan transportar algún producto que sea de uso dual. No obstante, lo que se persigue es eso, poder identificarlos en la medida de lo posible. Ojalá más adelante haya más tecnología, más avance, una aduana de clase mundial como lo pregona la OMA, para poder identificar este tipo de productos y así poder cumplir con el objetivo que se persigue, que es pues salvaguardar la integridad física de toda la humanidad, del país, de todos los países, especialmente el ingreso de este tipo de productos a los Estados Unidos. Tal vez pasamos la otra, la de uso militar. Artículos y servicios de defensa, armas y equipo de uso militar o equipo designado para uso militar. El uso dual sería mercancías, software y tecnología que puede ser usada tanto para aplicaciones militares como civiles.
Pasamos la otra filmina, armas de uso dual. Como decía antes, a pesar de su verdadero uso final, las importaciones de materiales, equipos y tecnología de uso dual pueden disfrazarse para aparentar un uso final legítimo. Los materiales, equipos y tecnología de uso dual son legítimos en su aplicación. Los materiales, equipos y tecnología de uso dual no pueden ser prohibidos, solo podemos enfocarnos en uso final, usuario final. Antes comentaba con Sergio acá que bueno, al país ingresan este tipo de componentes, sobre todo por el avance tecnológico que ha tenido el país en las diferentes empresas, en las transnacionales. Un caso podemos hablar del laboratorio químico que está en Guanacaste, que lidera un Franklin Chan para este tipo de productos, y bueno, la NASA y todos los países pues están enfocados a que Costa Rica también sea un país de vanguardia en la producción de componentes o motores, en este caso el motor de plasma que están haciendo para la aventura aeroespacial, para la investigación. Para estas empresas ingresan productos y chips electrónicos pues que podrían encuadrar en de lo que estamos hablando, de este tipo de componentes, de chip y de software. ¿Qué más podemos hablar? Tenemos también bueno, es importante, tenemos también circuitos integrados de procesado resistente a la radiación. Por ejemplo, el país de destino Grecia, Argentina, Japón, Perú, tienen uso civil, militar y espacial, componentes para satélites. Esto más que todo estos tipos de productos podrían ser vistos en puertos y aeropuertos, que son los demás ingresos de este tipo de productos. Ahí es donde podrían ser detectados o revisados. Páseme la otra filmina, por favor. La otra diapositiva. Controles y mejores prácticas. La aplicación preventiva de la ley. Funcionarios con conocimiento, compartir e intercambiar información, investigaciones, penas efectivas, cooperación internacional. Pase la otra filmina, por favor. Dice, controles, mejores prácticas. Los funcionarios de aduanas y los oficiales fronterizos, como lo mencionaba antes Sergio, pues no solamente somos los oficiales de aduanas, sino que aquí convergen todas las autoridades policiales para el control en frontera del ingreso y salida de productos de esta índole, que ya sean de químicos, como decía antes, también medicamentos prohibidos y todo este tipo de cosas. Pues somos los llamados a controlar y a prevenir un posible riesgo de contaminación que vaya a afectar a la población. Es importante entender y reconocer los artículos que pueden ser sujetos a leyes de control. Pasemos la otra, por favor. Ya tenemos ahí. ¿Ya terminamos? Ok, ya terminamos. Es importante mencionar que nosotros como país, pues no... Estamos como empezando, como decían antes en las exposiciones, estamos empezando en esto y vamos a seguir trabajando y luchando con el personal, con los compañeros acá, para dar este proceso de inducción hasta donde nos alcance, para prevenir y controlar el riesgo de que puedan ingresar o salir mercancías que sean de uso dual. Países más desarrollados como México, que tiene 2 plantas nucleares con el fin de producir energía, pues ellos realmente tienen un control efectivo de estos tipos de productos, porque ellos tienen uranio, producen uranio, y son definitivamente son países más avanzados. Pero nosotros estamos vamos a decir que estamos en pañales, pero la lucha aquí la vamos a dar y vamos a continuar. Muchas gracias por la atención
y mucha suerte para todos, que Dios los bendiga. Vamos a darle ahora a continuación el paso a don Alberto Villalobos. Bueno, buenos días compañeros. Mi nombre es Alberto Villalobos y trabajo en el laboratorio de aduanas y como decían ya, pues soy parte de la Autoridad Nacional de Armas Químicas. Tal vez siempre suena raro hasta que haya un laboratorio en Hacienda, ¿verdad? Y que Hacienda esté con cosas de control de armas químicas también suena raro, pero la verdad es algo que vamos a ver, tiene su lógica. Costa Rica fue uno de los países firmantes, de los 130 países que firmaron la Convención de Armas Químicas, fuimos de los primeros, ¿verdad? Incluso ratificamos la convención antes de que entrara en vigor. En 1996 nosotros ya habíamos ratificado la convención y la convención entró en 1997. La Convención de Armas Químicas tiene ciertas características que la hacen única. Dentro de ellas es que es una convención que es verificable y eso significa que hay información que se debe dar y que se debe comprobar. Una de las informaciones principales que se tienen que dar es la cantidad de sustancias importadas y exportadas de 3 listas de productos que son controlados. Nosotros desde 1998, o sea, un año después de que entró en vigor la convención, la siguiente. Ya habíamos creado incisos arancelarios para la mayoría de las sustancias que son controladas. Y es que la creación de incisos es importante porque hay que hacer un reporte todos los años de la cantidad de sustancias que se importan y exportan. Si usted no tiene un inciso en donde se clasifique tal sustancia, usted no puede decir cuánto se importó, se exportó. Tendría que buscar datos por otras fuentes, y realmente los datos de aduanas son muy confiables porque es obligación darlos. Entonces, una de las primeras cosas que se hizo fue hacer los incisos arancelarios para más de 70 y resto de sustancias químicas. La que sigue. Para esas sustancias se incluyó no solo el nombre que viene en la convención, sino también se incluyeron los números CAS, que seguro ustedes ya habrán oído hablar que los números CAS es una forma, como el nombre de pila de las sustancias químicas. Las sustancias químicas pueden tener apodos, se pueden llamar de muchas formas, pero solo pueden tener un número CAS. Entonces, de hecho, estos incisos fue la primera vez que en el arancel se pusieron números CAS. La que sigue. Otra cosa que implementó aduanas a solicitud de la incipiente Autoridad Nacional, que no se había incluso formado, que se formó hasta 1999, fue una nota técnica, la nota técnica 52, que es la nota de autorización de importación y exportación a la Autoridad Nacional de Armas Químicas. O sea, las empresas tienen que comunicar a la Autoridad de Armas Químicas, no solo cuando van a importar, sino cuando van a exportar. Y ahora vamos a ver por qué. Si se fijan en estos incisos que están ahí, van a ver que son incisos nacionales. Estos incisos ya no están vigentes, fueron cambiados. La que sigue. Y es que a iniciativa de Costa Rica, en el 2008, se propuso que los incisos de la estructura costarricense, que nosotros ya lo teníamos bastante trabajado, pasaran a nivel centroamericano. Entonces se aprovechó que se estaba haciendo una introducción de datos para otros convenios y se metió entonces armas químicas. Entonces, desde el 2008, a nivel de toda Centroamérica ya manejamos incisos, o sea, los mismos incisos. Las sustancias controladas tienen los mismos incisos aquí en Costa Rica que en Centroamérica. Y como esos son también a nivel mundial, entonces tienen los mismos incisos a nivel del resto del mundo. Pero muy bueno que sea a nivel centroamericano, que sean exactamente los mismos, porque evidentemente el trasiego de sustancias químicas se va a dar a nivel de Centroamérica con mucha facilidad. La que sigue. El tener ya incisos específicos facilitó el control, y el tener ya una nota técnica facilitó el control, porque entonces
la Autoridad Nacional de Armas Químicas, a través de Procomer, da la autorización de importación o exportación de las sustancias químicas. Si una sustancia, si un producto químico no tiene esa autorización, no puede, ¿cómo se llama?, ser importado o exportado, porque TICA va a detectar que no tiene, o sea, para una cierta partida en especial que tiene asociada una nota técnica, va a detectar que no tiene una autorización de salud. Entonces, esa es, digamos, la manera en que los productos químicos controlados, que se está manejando de una forma, pues, lícita, digamos, siguiendo el procedimiento, se ven bloqueados por un requerimiento formal. Sin embargo, siempre se dan casos en donde las personas o se equivocan o ponen el producto en otra partida, tal vez una partida que no va a tener la nota técnica 52. Entonces, nosotros hacemos un estudio utilizando herramientas de minería de datos para cruzar la información que tenemos de aduana con la información que tenemos de la ANAC, porque las empresas se deben ¿cómo se llama?, registrar en ANAC, y también con la información que tenemos de Procomer. Entonces, nosotros tenemos 3 fuentes de información y las 3 fuentes de información deben coincidir. Y esta coincidencia de la información es muy importante porque año a año se debe generar un informe a la OPAC, que es digamos, el ente internacional que controla las armas químicas, y ellos también hacen control cruzado. O sea, nosotros reportamos que importamos y exportamos una cierta cantidad de tales sustancias. Pero nosotros decimos, bueno, nosotros importamos, no sé, por decir algo, de México, tal cantidad, y importamos o exportamos a Guatemala tal cantidad. Entonces ellos tienen reportes de Guatemala, de México y de los demás países con los que nosotros comerciamos, ¿verdad? Entonces no es solo que usted diga que esto exportó o importó, sino que esa cantidad coincida con la que el otro país dice que importó o exportó. Entonces ese control cruzado es una de las cosas que hace que el sistema sea verificable precisamente. Bueno, en el 99, cuando se creó la Autoridad Nacional de Armas Químicas, se hizo un decreto rápido porque se ocupaba que hubiera una autoridad que era la que se iba a comunicar con la OPAC, que es el organismo internacional. Ya para el 2006, digamos, se vio que habían cosas que pues, mejorar, y se hizo este otro reglamento, el 33015 SRE, que es el que está vigente ahora. Y en este reglamento se dice claramente que la Autoridad Nacional de Armas Químicas está constituida por los Ministerios de Salud, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública, Agricultura, siendo el Ministerio de Salud el coordinador. Y esta escogencia de los ministerios es muy apropiada porque, bueno, en primer lugar, como estamos tratando con sustancias químicas, el Ministerio de Salud es el ente rector en lo que tiene que ver con la salud, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver con nuestra relación con la OPAC, que es el organismo internacional. Entonces, es una relación, digamos, que se hace a través de embajadas. El Ministerio de Hacienda tiene que ver con lo que hemos visto de lo que es la información de aduanas, ¿verdad? También tiene que ver con, por ejemplo, cuando se da cuando vienen a hacer inspecciones, porque también vienen inspectores. O sea, aquí vienen, no solo se revisan los datos, sino que también se vienen a hacer inspecciones, viene un grupo de inspectores de las Naciones Unidas. Entonces, aquí, digamos, aduana también tiene que ver a la hora de su recepción en el aeropuerto, y las facilidades que se le deben dar. Seguridad Pública también tiene que ver porque Seguridad Pública también dan permisos de sustancias químicas, todo lo que son nitratos y cosas de esas que se utilizan como explosivos. Y en Agricultura entran, ¿cómo se llama?, sustancias químicas, y ellos controlan también todos los que son pesticidas. Muchos de estos productos se utilizan en pesticidas. Ya, digamos, para el 2006 ya quedaba claro, porque se habían dado algunos casos, de que se podían dar situaciones como la siguiente. Estos cilindros que están ahí son de un pesticida que tiene un 30% de una sustancia que es controlada por la Convención. Recuerden que controlado no significa prohibido, ¿verdad? Es una sustancia que se puede importar y se puede exportar, siguiendo ciertas reglas.
pero en este caso ese era un pesticida que no estaba permitido su importación a Costa Rica, estaba apenas experimentándose a nivel de Estados Unidos, y digamos, el MAC lo detectó, que era un producto que no tenía licencia para usarse en el país, lo decomisó, o sea, lo detuvo, y quedó en una aduana, pasó el año y ya entró en abandono. Entonces, después del abandono seguiría, digamos, que la Destrucción. la destrucción o la nacionalización, pero no hay nacionalización, pues no tienen los permisos, ¿verdad? Entonces, la destrucción. Ok, digamos, este es un caso extremo porque no tenía los permisos, pero si hubiera sido una sustancia, digamos, controlada, pero que simplemente se dejó en abandono, entonces el producto se pudo haber entrado, pudo estado y llega... Cuando cumplen los requisitos la gente que va a entrar Exacto, entonces ya digamos entra al mercado nacional de forma lícita. Entonces para evitar este tipo de cosas en este decreto se implementaron estos artículos sobre las prohibiciones generales. El artículo 14, inciso 2, dice: cualquier decomiso realizado que involucre alguna de las sustancias enumeradas en las listas 1, 2 y 3 de la Convención será notificado a la ANAC. Y también las autoridades aduaneras comunicarán a la ANAC las sustancias enumeradas en las listas 1, 2 y 3 de la Convención que hayan caído en abandono y requerirán permiso de esta para su remate o destrucción. O sea, un abandono no significa nada más una cuestión de impuestos, que hay que rematarlos para recuperar los impuestos que se dejaron de pagar, sino que también involucra cosas de estas, ¿verdad? Si son sustancias químicas hay que saber qué son, no solo para darle la partida correcta, a veces es difícil, sino también para saber si es una sustancia controlada, y en este caso, si es controlada por la Comisión de Armas Químicas, debe comunicarse a la ANAC. Por cierto, este producto se hicieron los trámites para devolverlo al ¿cómo se llama?, al fabricante, porque digamos no iba a poder destruirse aquí porque no estaban las instalaciones, y no se iba a poder vender porque ¿cómo se llama?, no tenía registro, ¿verdad? Entonces se hicieron, la ANAC hizo los trámites y con la colaboración de la aduana para hacer que, sí, y fue algo muy interesante porque tuvieron que traer incluso unos contenedores especiales, o sea, como son cilindros, trajeron como unas cubiertas en donde el cilindro se echó ahí, se cerró con la cubierta, y eso se devolvió. O sea, se hizo responsable el fabricante de los gastos que significaba, que eran altos. Luego, en los artículos 15, 16 y 17 también se regula lo que es el comercio de las sustancias incluidas en las listas 1, 2 y 3. Estas sustancias se pueden trasegar entre estados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, unas sustancias de la lista 1, que son las sustancias tóxicas, las que se han utilizado en guerra y las que son prácticamente no tienen ningún uso práctico en la industria, a excepción de una, solo se pueden enviar a un estado parte, o sea, a un estado que firmó la convención. Se tiene que enviar avisando con 15 días de anticipación a la Autoridad Nacional, a la OPAC, y no puede ser reexportado. O sea, digamos, si Costa Rica recibe una sustancia de esas, después ya no la puede dar a otro estado. Entonces, esto digamos, son ciertas reglas que precisamente la ANAC, que es la que las conoce y es la que da los permisos de exportación e importación, debe estar al tanto de que una sustancia de esas se está trasegando. Luego, las transferencias también, transferencias en el lenguaje de la ANAC son importaciones o exportaciones, son, ¿cómo se llama?, también reguladas. Digamos, una sustancia controlada no puede ser enviada a un estado no parte. Por ejemplo, ahora solo quedan como 3 estados no parte, que no han firmado la convención. Uno de ellos es Corea del Norte. Entonces, usted no puede exportar a Corea del Norte una sustancia de esta. Entonces, ese tipo de cosas deben quedar bien claras, ¿verdad? Nosotros en el laboratorio, pues hemos tenido que analizar, porque como les digo, estas sustancias no son, la mayoría de las sustancias que se trasiegan en el mundo son de la lista 3. O sea, son sustancias que tienen uso industrial, que se pueden utilizar para hacer jabones, para hacer, ¿cómo se llama?, las cortinas se recubren con una sustancia para que si se da un incendio se quemen con mucha lentitud, o sea, para que no provoquen
con facilidad un incendio. Son sustancias que, muchas de ellas que tienen usos comunes, incluso en extracción de oro, cosas de esas. Entonces, por eso sí podrían llegar al laboratorio como una muestra común, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un pesticida para suelos, que se utilizan las meloneras. Ese pesticida tiene clorofifrina, que es una sustancia controlada de la lista 3. Entonces nosotros en el laboratorio hemos ¿cómo se llama?, hecho métodos para analizar este tipo de productos, como analizaríamos cualquier otro producto que llegue al laboratorio. Sin embargo, hemos tenido la suerte de poder capacitarnos. Muchos funcionarios del laboratorio han ido a Finlandia, a España y a otros países, a Polonia, a ver cómo es que se analizan estos productos. De hecho, un compañero estuvo en Finlandia cuando estaban... En Finlandia tiene un laboratorio que se llama Vericin, que es uno de los laboratorios autorizados por la OPAC para analizar armas químicas. Y cuando él estaba ahí, estaban recibiendo las muestras que venían de Siria. Recuerdan que en Siria hubo un ataque con armas químicas. Bueno, esas muestras estaban ahí cuando ellos estaban. Y las técnicas de laboratorio que se han aprendido ahí, pues sirven para analizar cualquier otro producto, ¿verdad? O sea, química es química, pero también nos capacitan para realizar, por lo menos en productos que digamos de peligrosidad media, como sería realizar análisis de ese tipo. Otra cosa, bueno, entre las muchas, y esta va a ser lo que les digo, entre las muchas que introduce la ANAC, está lo que es la inspección, el recibir inspectores de la Autoridad Nacional de Armas Químicas. Realmente los inspectores no vienen a revisar los datos de TICA y ver si lo que usted reportó que exportó o importó, eso es. Ellos no vienen a verificar eso se verifica, ¿cómo se llama?, documentalmente, sino que ellos vienen a empresas. Hay, ¿cómo se llama?, las empresas que producen sustancias de las 3 listas controladas se revisan. Nosotros no tenemos empresas que produzcan esas sustancias, pero también se revisan las sustancias que tienen capacidad de síntesis, o sea, que producen sustancias orgánicas y que eventualmente, si usted tiene una infraestructura, podría dirigirla a hacer armas químicas, ¿verdad? Entonces, ellos vienen, el país declara a ciertas empresas que ¿cómo se llama?, que sí tienen esa capacidad, se declara la producción, se declara la capacidad en general que tienen, y entonces ellos aleatoriamente le caen al país. Por ejemplo, nosotros ya hemos recibido 3 inspecciones, son 4 inspecciones y 3 que han sido en planta. Entonces ellos llegan al país, avisan con una semana de tiempo y hay que preparar todo un dispositivo, porque es algo así como muy normal lo que se tiene que hacer. Llegan a la planta y revisan todas las instalaciones, piden datos, piden números, y eso tiene que coincidir con lo que el país declaró. Entonces, en estas inspecciones normalmente participamos todos los ministerios que forman la ANAC, y es algo interesante porque realmente ellos, sí es verificable esta convención, porque no bastan los números, sino que ellos van al lugar, y eso da mucha seguridad. Y nosotros como país hemos siempre, hemos salido airosos. Siempre lo que hemos reportado ha sido lo que se ha... Básicamente eso es, digamos, lo que la Autoridad Nacional de Armas Químicas hace, y como le digo, aduanas es fundamental, Hacienda fundamental, porque nosotros manejamos los datos y tenemos un sistema informático que es TICA, que permite ver muchos datos digamos de importación y exportación de una manera ágil. Ese tipo de sistemas de información no es tan común en todos los países. TICA realmente es un buen ejemplo del uso de la información para lo que es el control, digamos, de armas, bueno, en este caso es de armas químicas, pero perfectamente se podría utilizar esa misma infraestructura para lo que es el control de precursores de drogas, lo que es el control digamos, de armas biológicas, porque aquí hay laboratorios que importarán cosas, laboratorios clínicos que importan cosas. Entonces, en TICA hay mucha información, y esa es, digamos, el fuerte, la contribución que ha tenido Hacienda en la ANAC. Pues muchas gracias a don Alberto Villalobos, y vamos a darle ahora el pase a don Kevin Brown.
Muy buenos días, compañeros. Para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes hoy. El agradecimiento al Ministerio de Hacienda por la invitación. Hoy me hice acompañar por el compañero Fabián Valerio del Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras. De entre la parte que yo quisiera compartir con ustedes se encuentra la parte de identificación de personas a nivel sospechoso, ¿verdad? Cómo identificar a estas personas, cómo ir trazando una línea o ir marcando una línea de trazabilidad para poder identificar a estas personas. Quisiera exponerles ahí brevemente misión y visión, de una forma muy rápida. La misión y visión de nuestro cuerpo policial pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Es el 6º subprograma de la institución, ¿verdad? Somos una policía autónoma en el resto del ministerio, ¿verdad? Al igual como otros cuerpos policiales, vigilancia aérea, PSD, Escuadra Nacional Policial, inclusive la misma fuerza pública, ¿verdad? Anteriormente éramos un apéndice de fuerza pública, actualmente estamos ya independizados. Estamos regulados, por supuesto, como el resto de cuerpos policiales, por lo que es la Constitución Política y por lo que es la Ley General de Policía, ¿verdad? Ustedes nos aprobaron algunas diferencias, nos desprendemos básicamente en el 2013 por estructura creada por Miguel Plan, ¿verdad? Como cuerpo policial independiente, asimismo por el presupuesto hacendario. Estamos conformados por un director, 2 subdirectores y 2 departamentos muy importantes. ¿Por qué quiero hacer realce o recalcar estos departamentos? Primeramente tenemos lo que es el Departamento de Inteligencia, ¿verdad? Y tenemos el Departamento de Producción y Recolección de Información. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque de estos 2 departamentos es de donde se va a desprender la información al organigrama. Ahí. Avanzamos nomás. Podemos avanzar nomás. De estos 2 departamentos, lo que es producción, análisis de información, así como el Departamento de Inteligencia Fronteriza, se va a desprender todo el resto de información que vamos a empezar a trabajar a partir de los perfiles de las personas, ¿verdad? Cuando nos referimos a perfiles de las personas, estamos hablando a las individualizaciones particulares de las personas, altura de la persona, contextura física, test, si usa lentes, si no usa lentes. ¿Por qué es importante esto? Si estamos en una frontera terrestre o un aeropuerto o una frontera marítima, un muelle podría ser en este caso, es muy común observar, por ejemplo, un transportista que se pone en una actitud nerviosa, ¿verdad? Inmediatamente aquí podemos llegar y abordar y decir, ok, está bien, está sudoroso por cuestiones de temperatura, está sudoroso por cuestiones de traslado, o está sudoroso y tiene la mirada perdida porque puede estar ocultando algo, ¿verdad? A partir de este momento realizamos un abordaje a la persona, una breve entrevista a la persona. Tenemos una serie de preguntas, ¿verdad?, a las que nos dirigimos a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, el quién, el dónde, el cuándo, el por qué y el qué. Esos son 5 preguntas fundamentales. ¿Quién, dónde, cuándo, por qué y qué? ¿Verdad? ¿A qué nos referimos con el quién, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Quién lo acompaña? ¿Verdad? Eso es un punto muy importante, ¿verdad? En los aeropuertos, y los compañeros que trabajan acá en el aeropuerto no van a dejar mentirlo, o incluso ustedes que han viajado, algunos de ustedes que hayan viajado, le preguntan a dónde se dirige, dónde se va a hospedar, quién lo acompaña, ¿verdad? Esas son preguntas en las que una persona nerviosa automáticamente se va a empezar a contraer. ¿En dónde se va a hospedar?
el cuándo va a regresar, cuándo sale, por cuántos días, ¿verdad? El por qué viaja aquí, ¿verdad? O el por qué transporta usted esa mercadería, quién lo contrató para trasladar esa mercadería, qué es lo que está transportando. No sería usual que un transportista venga y nos diga, no sé para dónde se dirige la mercadería, no sé qué es lo que transporto, ¿verdad? Y la persona tiene una actitud sospechosa o una actitud nerviosa, inmediatamente eso nos puede servir como un indicador para hacerle un abordaje aún mayor. Hacer una inspección junto con la Policía de Control Fiscal, con el Ministerio de Hacienda, a qué abril parchamos, por parte de Policía de Control Fiscal, ¿verdad? Y con la colaboración nuestra a nivel de la seguridad lugar y demás, para verificar la carga, para verificar los DUAs, para verificar los TICAS y demás. Al momento de hacer esos abordajes, es importante mantener una línea clara de comunicación con las personas. Cuando hablamos de una línea clara de comunicación es, por ejemplo, no decirle, venga para acá, ¿verdad? Porque ese venga para acá puede significar para nosotros un sentido de autoridad, pero para la persona puede ser un sentido de intimidación, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, que es una pregunta tan sencilla, se puede empezar a generar un roce entre partes, ¿verdad? O igualmente decirle a la persona, cálmese. Si vengo y le digo a una persona, a la cual estoy revisando, le digo, cálmese, quiere decir que yo estoy notando o estoy percibiendo que la persona está tomando una actitud inapropiada, ¿verdad? O sea, está haciendo un juzgamiento de la persona, lo cual puede iniciarnos en algún tipo de choque de carácter con las personas, ¿verdad? Es importante, siempre que tenemos a la persona enfrente, observar y regresar al punto de las características, formas del rostro, características de los ojos, forma del puente, ¿vale? Forma de la barbilla. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar frente a dos formas de identificación de la persona, la identificación física y la identificación mediante algún tipo de digamos, pasaporte, cédula o algún otro documento de identidad, donde vamos a poder hacer una breve comparación, ¿verdad?, de características. De esto podemos determinar si la persona es o no es el legítimo portador del documento. Muchos lo hemos encontrado mucho en frontera, más que todo del hermano país del norte, hermanos, primos que son sumamente parecidos. Tal vez reportan el documento como extraviado allá, pero ingresan aquí con ese documento de identidad, con el deseo de pasar a Honduras, Guatemala, inclusive al mismo Panamá, para estas verificaciones. No sé si hasta aquí alguno tiene alguna pregunta. Al final. Ok. Al momento del abordaje de los vehículos, ¿verdad?, es importante mantener una línea de seguridad alrededor, ¿verdad? En este caso, tenemos compañeros que trabajan en lo que son aeropuertos, si no me equivoco, ¿verdad? En este caso es importante o es recomendable mantener cierta distancia con la persona y hacerle preguntas muy concretas, ¿verdad? ¿Con quién viene? ¿A qué se dedica? Preguntas rápidas, preguntas que la persona no tenga mucho tiempo de contestar. ¿Por qué? Porque son preguntas donde la persona obviamente sabe la respuesta inmediata, ¿verdad? Son preguntas muy naturales. Policía de Fronteras actualmente se encuentra operando en lo que es frontera norte y frontera sur. Hemos sido dotados de equipo tecnológico. A esto voy con lo que decía don Alberto. Equipos de rayos X, equipos de revisión profunda, medidores de densidad y muchos
y ahí pueden tal vez apreciarlo en una de las fotografías, en la parte superior derecha, un oficial nuestro haciendo uso de un medidor de densidad dentro de una llanta de un camión, ¿verdad? Con eso hemos encontrado drogas, hemos encontrado partes de armas, nos están ingresando armas de fuego desarmadas, nos están ingresando precursores para producción de drogas, para creación de algunos explosivos, principalmente algunos explosivos a nivel de minería. Tan es así que en un allanamiento que tuvimos participación hace un par de meses junto con el organismo de investigación judicial, encontró algunos explosivos de fabricación casera para uso industrial, ¿verdad? Muchos de estos creados con abono, ¿verdad? Abono de la agricultura, ¿verdad? Por sus componentes químicos. Igualmente tenemos fibras ópticas para lo que son las revisiones en espacios confinados de vehículos y de estructuras, ¿verdad? Justamente para la detección y ser lo menos invasivos posible en los equipos móviles. Estaríamos listos, sí. Eso sería de parte nuestra. No sé si vos, Vale, ¿quieres agregar algo? No, bueno, cuando se hace alguna intervención, ya sea un vehículo o alguna persona, hay algunos tips que ayudan bastante, ¿verdad? Lo que comentaba Kevin, es importantísimo llevar los hilos de la conversación con la persona a la cual se está interrogando. Es sumamente fundamental porque hay personas tan experimentadas que se pueden pasar de entrevistador a entrevistarte a ti y no te das cuenta, entonces te sacan la información. Un tip puede ser preguntarle varias veces la misma pregunta en lapsos de tiempo y ver cómo reacciona la persona a la misma pregunta, ¿verdad? Generalmente, no sé, o sea, sí hay personas muy especializadas. Por ejemplo, yo estuve en Colombia y allá la cuestión de explosivos es algo de todos los días, es como la materia prima de los grupos armados de allá, y se presenta mucho que los utilizan. No he visto casos acá donde haya influencia de estos grupos armados colombianos, por ejemplo, pero sí es la pericia. Parte del éxito que hemos tenido nosotros como Policía de Fronteras es la malicia, esa malicia indígena que nos caracteriza, si podemos llamarlo así, porque hemos encontrado tanto droga como explosivos en partes donde uno no espera, como una batería de un carro. La recortan, le ponen una batería de moto para desplazarse en no largos trayectos, y le introducen ahí 2 kilos de coca fácilmente, ¿verdad? Pero eso sería lo que estaba comentando Kevin, ¿verdad? Bueno, compañeros, aquí ya damos entonces por finalizada la exposición y vamos a abrir un periodo de 10 minutos aproximados para consulta. Aquí en este momento sí podemos activar el micrófono y si gustamos la podemos hacer vía audio. Sin embargo, ya me entró una consulta que creo que proviene de la Policía de Control Fiscal, de parte de don José Miguel Gómez Guillén. Sí, él es el jefe de asesoría jurídica de la Policía de Control Fiscal. Y él nos pregunta, dice: don Walter y compañeros, buenos días. Me queda la inquietud de qué autoridad es la que debemos de contactar en caso de ubicar sustancias de este tipo. ¿A la Autoridad de Armas Químicas del Ministerio de Salud o bien a qué otra autoridad? Disculpen que haga esa consulta sin terminar, porque iba saliendo. Creo que eran también del día de los compañeros de Policía de Control Fiscal. Y sí, evidentemente, bueno, más bien ahora que estaba hablando don Luis Alberto, pues ahí estaba ya la respuesta a esa consulta. Ahora sería con la gente de la ANAC y del Ministerio de Salud en este caso. Tenemos acá también de parte de los compañeros de allá de la aduana de Peñas Blancas. Dice que es importante mencionar que por lo general estos productos de uso dual tienen un valor muy alto, son caros, es un indicador que nos podría ayudar a identificarlos como de su uso dual.
¿Alguna consulta, compañeros? Está dando una consulta de parte de Gilbert Fernández Cantón, de la Dirección de Aduanas. Dice, buenos días, compañeros, mi nombre es Silvia Fernández de la Dirección de Aduanas, y ¿cuál será la consulta? Vamos a ver. Ya está tipeando la consulta. Doña Silvia me parece que es la casi especialista en la, ¿verdad? Especialista en materia arancelaria, no es verdad, de meteorología. Sí, de hecho es una persona especialista en el tema. Los demás compañeros, si tenemos a disposición el micrófono, podemos hacerla por el micrófono la consulta. Dice, quisiera saber cómo es el procedimiento para la destrucción de ese tipo de sustancias. Es lo que también mencionaba don Alberto, en el sentido de que hay sustancias que se pueden procesar en la destrucción, ¿verdad? Con medio de procedimientos normales que tenemos para ese tipo de sustancias, si fuesen controladas. Pero el caso que nos mencionaba don Alberto, que era una sustancia que no era controlada y que más bien debería verse, entonces, coordinarse con la OPAC, ¿verdad? Para que se procese ese tipo de sustancias, si se gusta no. Para que se devuelva. Sí, digamos aquí lo más conveniente, porque realmente infraestructura para la decisión de sustancias, incluso sustancias normales, no hay, ¿verdad? Sí. Entonces, si se puede, siempre lo preferible es devolverlo o sea, que el que contaminó limpie, ¿verdad? En este caso, el que trajo el producto aquí, sin permiso se lo lleve. Entonces, eso sería lo mejor, porque ellos en sus plantas sí van a tener la forma de destruirlos. Si no se puede destruir, se tendrá que almacenar hasta que haya, digamos, las facilidades. Lamentablemente en Costa Rica son pocos los lugares donde se puede destruir. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, compañeros? Adelante. Buenos días, del Laboratorio de Aduanas. Adelante. Quisiera que Alberto Villalobos nos explicara si está el Laboratorio de Aduanas en capacidad de identificar esas sustancias químicas de las 3 listas de la OPAC. Hola, Luis Alberto. Realmente, digamos, desde el punto de vista del análisis químico, muchas de esas sustancias se podrían analizar porque nosotros tenemos los equipos. Lo que pasa es que conforme se va pasando de la lista 3, que son sustancias con una peligrosidad media o baja, a la lista 2, que son sustancias ya, digamos, más tóxicas, a la lista 1, ahí lo que va aumentando no es tanto, digamos, que se ocupe un equipo muy especializado, sino que se ocupe medidas de seguridad muy especializadas. Entonces, por ejemplo, analizar sustancias de la lista 1 realmente no sería lo conveniente con las instalaciones que tenemos en este momento. O sea, sería un poco riesgoso. Entonces, si usted sabe que está trabajando con sustancias de la lista 1, como es el caso de la taxitoxina, que sí se importa al país. La taxitoxina es una toxina que producen los moluscos cuando las algas, cuando hay marea roja. Esa sustancia contamina los moluscos, las ostras y todo eso, por eso es que no se puede comer. O sea, no se puede, hay pedas de pesca, ¿verdad? Cuando hay marea roja. Pero los laboratorios que dictaminan cuando ya dejó de haber el efecto de la marea roja ocupan esa sustancia como patrón para medir, ¿verdad? Entonces, si digamos llegar una muestra de taxitoxina al laboratorio, en primer lugar no debería ni de llegar, ¿verdad? Debería dársele el trámite si tiene todos los permisos. Y si llegara, nosotros no deberíamos abrir el equipo. Eso no tiene sentido analizarlo. Entonces, sí, capacidad sí tenemos, pero digamos, hasta cierto punto la seguridad es algo que nos debería de preocupar. Ok, muchas gracias. ¿Una otra consulta, compañeros? Adelante. Si no hay más consultas, entonces creo que daríamos por finalizada la exposición. Agradecer a todos los compañeros que vinieron a reforzar la temática, a los compañeros expositores. Si alguno tiene algunas palabritas de cierre. También nada más para agradecerle nuevamente a don Kevin Brown y al compañero de Policía de Fronteras que nos vino a acompañar el día de hoy. En realidad, los temas de perfil de riesgo de sujetos es un tema que nosotros pues no tenemos ningún tipo de conocimiento. Tenemos algún tipo de conocimiento en perfil de mercancías, de riesgo, ¿verdad? Pero lo que es el sujeto y el abordaje del sujeto como tal no lo tenemos. Entonces es muy importante ese tipo de coordinación para que a futuro también, pues, puertas abiertas, ¿verdad? Y nos puedan dar algún tipo, o brindar algún tipo de capacitación en ese sentido. Pero les agradezco nuevamente que nos hayan participado el día de hoy. Muy importante su participación. Mucho gusto, Andrea.
más bien el agradecimiento a ustedes, ¿verdad? Los canales de comunicación están abiertos, tanto ustedes como los muchachos en frontera y demás, puertos y aeropuertos, a efectos de, yo no le llamaría una capacitación, yo le llamaría un intercambio de experiencias, ¿verdad? Una especie de taller, un intercambio de experiencias, un intercambio de conocimientos. Ahí están las puertas abiertas. No sé si alguno esté interesado, 2253-0463 es el número de la Dirección de Policía de Fronteras, para lo que gusten, cuando gusten. 2253-0463. Muy bien. Tal vez nada más agradecerle también a don Alberto Villalobos, de verdad que sí, muchísimas gracias por participar con nosotros y brindarnos esta visión tan profunda de lo que es el DANAC, ¿verdad? La importancia que tiene en nuestro país, y un poco ahí, respondiendo también a una de las consultas que hizo una de las compañeras, efectivamente, poder canalizar entonces cualquier tipo de hallazgo en ese sentido, ¿verdad? De mercancías de este nivel de toxicidad, ¿verdad? O de peligro total, poder canalizar directamente con el organismo correspondiente. Y entonces es muy importante saber qué es la ANAC, cómo está formada la ANAC, y si tenemos un enlace, preferiblemente por parte del Ministerio de Hacienda, como lo es don Alberto, pues buscar la ayuda del compañero. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a los compañeros del CIF, a don Walter Morales Ortiz y a doña Virginia Zúñiga Metén por darnos las puertas de verdad para poder compartir con los demás compañeros este tipo de información que se nos dio, a los compañeros de Peñas Blancas, al expositor Sergio Tinoco y a don Walter Morales, como también uno de los compañeros que nos vino a apoyar en esta temática tan importante para nosotros. Agradecer a Jorge López, mi compañero de trabajo, ahora y en armas, y bueno, y a todos y a cada uno de ustedes por habernos escuchado este ratito.